Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Cada vez que se presenta una ETA es probable que sea causada por bacterias, ya que estos microorganismos son la principal causa de infección alimentaria. Ahora bien, si queremos prevenir las infecciones por bacterias en nuestro establecimiento, debemos conocer las condiciones favorables para las bacterias, o mejor conocidas bajo las siglas de Chato. Este concepto es básico para los manipuladores de alimentos y por ello, en este episodio de Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, revisaremos uno a uno los factores que favorecen la proliferación de bacterias. Acompáñanos en esta charla y comparte tus comentarios. Recuerda que tu participación aporta valor. Hola, ¿cómo están? Bien. ¡Hola! Qué gusto saludarlos a todos, qué bueno que estén aquí. Ya como escuchamos el intro, el tema de hoy está súper interesante porque ya hablamos de enfermedades, ya hablamos de alérgenos, pero ahora vamos a tocar un tema que corresponde a cuáles son todos esos factores que promueven que los microorganismos crezcan y que obviamente una vez que crecen y están en cantidad suficiente y no lo comemos, pues obviamente nos enferman, ¿no? Antes de iniciar el programa, importante recordarles, suscríbanse, denle like, compartan a todos sus cuates. Nos encanta ver los comentarios que nos colocan en los programas. La verdad es que hemos tenido comentarios bastante interesantes y que nos encanta que retroalimenten, no solo se queden con el, qué buen programa o qué buen episodio, sino que de verdad están escuchándonos y dando más información de la que nosotros podemos otorgar, ¿no? Eso está genial. Y pues nos encuentran en redes sociales, nos encuentran en YouTube y nos encuentran en Spotify, ¿ok? Pues vamos a darle. Pues Vamos duro. Empezamos. Empezamos. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido como esa duda. Normalmente hablamos de microorganismos en general, pero ¿por qué nos centramos a veces mucho más en bacterias? O sea, siempre ponemos mayor enfoque en las bacterias que en todos los demás hongos, virus o parásitos, sí, ¿no? exactamente. Exacto. Yo creo que yo tengo la respuesta. Si me equivoco, Échale. me corrigen, me sacan de la reunión. ¿No? Tampoco, No. chef. Es para que se ponga bueno y se quede la gente viendo a ver el chisme, a ver si se va, se queda, todo ese rollo. No, nada. El asunto es muy fácil y creo tener la respuesta. Lo que pasa es que está estipulado que la mayor parte de las enfermedades transmitidas por alimentos es a raíz o a causa de una bacteria. De hecho, por ahí hay un cuadrito, la OMS lo tiene ahí estipulado, que son 14 bacterias patógenas o las más peligrosas, las que están relacionadas con las setas. Entonces, por eso no tenemos o hacen tanto énfasis en las bacterias. Sin embargo, no significa que otros microorganismos, tal y como ustedes lo habían mencionado, no tengan también una vela en el entierro, ¿sabes? El asunto está en que es menos cantidad o menos proporción, ¿no? En el caso de, más o menos es así, si son 14 bacterias patógenas, por ahí es 1 o 2 mos, creo que nada más es uno, y quizás de virus, pues habrá unos 5 o 6 por ahí importantes, parásitos y demás, ¿no? Pero es como sobre todo eso que hace tanto énfasis la OMS y con ello otras pues asociaciones o demás países que se encargan de revisar esto, hacen tanto énfasis en el tema de las bacterias. ¿Sí, voy bien o me regreso? Estás muy bien, chef, vas bien, échale. ¿Sí? Pues entonces es por eso que a los cocineros, y lo acabo de confirmar porque justo estaba el fin de semana con un grupo de cocineros que estaban siendo capacitados para hacer sushis y todo este asunto de la comida asiática. Y ellos, la verdad es que yo llegué un poco como de incógnito y estaban muy impresionados de la cantidad o de la responsabilidad que tenían al preparar alimentos, sobre todo alimentos crudos, y sobre todo les hicieron mucho énfasis, me di cuenta, del tema de las bacterias, ¿no?
que ahí me dijeron alguna que otra cosa de algunos métodos que llevan a cabo para evitar o para controlar las setas o el crecimiento de estos microorganismos, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. ¿Quieren que mencione algunas de estas bacterias? Tú me echas la mano, Alex, ¿cómo está la onda? ¿Qué dice? Sí, adelante, Chef. Pues mira, creo que hay unas que son como las más conocidas, ¿no? Ahorita que estaba hablando yo justo del sushi, recuerdo mucho el cólera, entonces el vibrio, ¿no? Cholerae. Exacto, Cholerae, la pronunciación correcta. También está ahí Staphylococcus aureus, también el de los envasados o los enlatados que platicamos en algún programa, ¿no? Clostridium botulinum y su pariente por ahí, Clostridium perfringens, ¿no? Exacto, su pariente. Es su primo. Pariente pobre. Exacto, que hay algunos más protagonistas que otros, ¿no? O hay algunas bacterias mucho, no sé si decir más peligrosas, porque de alguna manera todas, si no tienes o no eres como canalizado de manera correcta o no recibes un tratamiento a tiempo, pues aquí lo peligroso es que estas bacterias finalmente pueden causar la muerte, ¿no? Y esto es en lo que se concentra mucho la Organización Mundial de la Salud. Lo platicábamos también en programas anteriores, 9 de cada 10 ETAs o de casos de enfermedades transmitidas por alimentos se pueden evitar. Entonces, imagínate la responsabilidad, insisto, que tienen o que tenemos nosotros los manipuladores. Por ahí, Juanito nos comentaba y nos dio un dato que la verdad es que me asustó, pero sí tenemos que tenerlo, exacto, muy presente de las personas que se pueden incluso hasta morir. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. 420,000 personas mueren por esta causa y quizás nos suene como un número más, pero tenemos que estar muy sensibles en este sentido de que detrás de cada número hay una persona que se murió. Sí, porque el manipulador de alimentos pensó que no era importante, ¿no? Lavarse las manos o desinfectar o tener estos cuidados de los que hemos hablado en muchos programas y que seguiremos hablando hasta el cansancio porque es pues parte del objetivo, ¿no? De esta reunión y de este programa. Así es, Chef. De hecho, ya que mencionaste microorganismos, podemos resaltar uno que generalmente cuando tú preguntas el nombre de un microbio que pueda causar una ETA, ya está en posicionamiento de mercado y es la salmonela. Pregúntale a cualquiera y lo primero que dice, salmonela, es con lo que se saca la pregunta, ¿no? Sí. Ahora, sí es muy cierto que lo que tú mencionas, generalmente cuando alguien se enferma por una ETA, esa ETA es causada por una bacteria y esto es tanto por sus características de desarrollo, que es lo que vamos a empezar a trabajar hoy, como también el hecho de que por la naturaleza o por la forma en cómo el alimento se va a contaminar con una toxina causada por un hongo, digamos que tenemos un cierto tiempo para detectarlo y eliminarlo, y a lo mejor eso baja la incidencia. Lo mismo la presencia, por ejemplo, de quistes en productos cárnicos, ya hay mucho control para prevenir que esto vaya a llegar hasta una cocina, y realmente, en lo particular, a mí no me ha tocado todavía encontrar un producto cárnico en cocina con parásitos, entonces eso obviamente va disminuyendo las probabilidades, pero bacterias de volada. De hecho, y hay incluso recontaminaciones en la misma cocina, y eso es lo que va a hacer que hablar de bacterias sea el tema principal en una ETA, porque hay muchos elementos que hacen que sean las que más generan una enfermedad transmitida por alimentos. De hecho, recordaba una publicación, prometo mandarles el link porque además está buenísima y es una lectura muy cortita y el autor decía, bueno, si no te gustan las bacterias, cámbiate de planeta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de bacterias, ¿no? Es correcto. Son las primeras que van a estar, que estuvieron, y son las últimas que se van a ir en dado caso que en algún punto este planeta se destruya, que sí hay una fecha por ahí, pero bueno, tranquilos, no estamos hablando del fin del mundo así en mal plan, sino evidentemente va a pasar y los microorganismos van a estar siempre, ¿no? Van a persistir. Exacto. Ay, yo el fin de semana estuve escuchando por ahí un documental
que no tiene que ver con alimentos, pero tiene que ver todo con microorganismos y tiene que ver todo con que tal vez sí sea catastrófico y cada vez más cercano el que los microorganismos sí empiecen a atentar de manera peligrosa a nuestra salud. Este tema de calentamiento global, que tal vez en algún día lo toquemos porque tiene también una relación muy directa con la cocina, con la producción de alimentos, con la producción de ganado, con la producción pecuaria, tiene una relación súper directa, pero al día de hoy se están descongelando capas de hielo que le llaman permafrost. Pero esas capas de hielo tienen microorganismos que han estado dormidos por miles y miles y miles y miles de años. O sea, es justamente un poco de lo que hablaremos cuando toquemos el tema de temperatura, que obviamente el frío los mantiene dormiditos, ¿no? Encapsulados. Y en este momento que ya está viendo esa descongelación de hielo, esos microorganismos que para nosotros ya son entes tan ajenos, para nuestro sistema inmune son entes tan ajenos que si nos atacaran estos microorganismos prehistóricos, por llamarlos de alguna forma, sí pudieran matarnos y pudieran llevarse a toda la humanidad. Mira, lo que dicen los científicos aquí es que sí se pueden desencapsular variedades de microorganismos que no conocemos y también que nuestro sistema inmunológico no conoce. Pero tampoco sabemos cómo van a reaccionar con el nuevo entorno, porque si bien hay bacterias que son patógenas al humano, es una pequeñísima parte de especies o variedades las que nos causan enfermedad. La chef nos hablaba de unas 14 especies o variedades que nos atacan a través de las ETAs. Y son alrededor de unas 530 o 540 las que nos causan enfermedad de manera general. Pero esa parte es menos del 3% de toda la variedad de especies de bacterias que existen en este planeta. Y la gran cantidad de ellas ni nos pelan, nos ignoran. Lo que no te puedo yo asegurar es cómo van a interactuar esas bacterias descongeladas con nosotros. O sea, van a salir, mas no sabemos qué tipo de interacción van a tener con el nuevo entorno. Y no sabemos si ese nuevo entorno también puede resultar incluso agresivo para esas especies encapsuladas. No lo sabemos, pero es una realidad que se están descongelando y que pueden salir al medio ambiente. Pero bueno, nos desviamos un poco porque no tiene que ver con alimentos, pero tiene un poco que ver con lo que vamos a platicar hoy de las condiciones que requieren los microorganismos, ¿no, Juanito? Que toda esta charla también nos ayuda a entender algo. Y ya la chef, y ahorita tú, Ara, nos lo pusiste en la mesa. Son organismos con los que compartimos este planeta. Y de hecho, no hay que pensar en todos los que están en el mundo. Nuestro cuerpo, que está compuesto de células, también en una gran porción está hecho de bacterias. Sí. Realmente nosotros estamos tan ligados a las bacterias que no deberíamos de verlas como un enemigo. Hay una interacción fuertísima. Incluso los virus también tienen una interacción tan íntima que llega a ser de carácter genético. Los virus que nos enferman tienen relación o ya tienen, digamos, parte de su información grabada en nuestros propios genes. ¿Por qué? Por milenios de interacción, ¿vale? Entonces, esto nada más es para resaltar que hablamos de seres vivos que siempre interactúan con nosotros, pero que una muy minúscula, pequeña parte nos hace enfermedad. Ahora bien, son tan exitosos en su forma de ser, en su forma biológica, que por eso, pues a cada rato, ¡ay, me duele la barriga! Y es una bacteria. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Estos organismos... Ay, perdónale, es que perdón, dale. Juanito, tengo que decirlo, es como buena telenovela mexicana. Siempre es uno el malo, ¿no? Y toda la telenovela, bueno, les hace la vida imposible a todos, pero al final el bien gana. Pues sí, es igual con los microorganismos, son muy poquitos los malos. Pues sí. No, y sí, se dan unas interacciones muy buenas, pero bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa para ver el video de este capítulo y ahorita regresamos para empezar ya con nuestro tema, ¿de acuerdo? Y como dicen por ahí, córrela. Chato, que en resumen es lo que necesitan las bacterias para crecer. Chato son las siglas de comida, humedad, acidez, temperatura, tiempo y oxígeno. ¿Qué significa todas estas?
Las bacterias necesitan alimento para poder crecer y reproducirse, sobre todo aquellos que son ricos en nutrimentos, como las proteínas, ya sea en el pollo, el huevo, el pescado, la leche y un largo etcétera. Ya, regresamos video. Listo, regresamos. Ahora sí, vamos a entrar ya de lleno porque ya nos colgamos un poquito y vamos a hablar de lo que es los factores o condiciones que son favorables para el desarrollo específicamente de bacterias. Y estos son muy conocidos en nuestro ramo, aunque creo que no en todos los países de habla hispana se manejan las mismas siglas. Nosotros identificamos 6 factores que son favorables para las bacterias. Y estos 6, nosotros tomamos la inicial o literal de cada uno para construir un concepto, una mnemotecnia que nos ayude a reconocer e identificar estos factores. Y es el famoso chato. Bueno, exacto. Con doble T, ¿no? Por favor. El chato con doble T. Y que se va a componer de 6 factores, que es comida o alimentos. Comida, mejor lo dejamos así. La humedad, la acidez, el tiempo, la temperatura y el oxígeno. Cada uno de estos elementos va a jugar de manera favorable o no con ciertos tipos de bacterias. Y obviamente nos estamos refiriendo solo a esas 14 variedades que nos dijo la chef, que son patógenas a través de los alimentos. Sí, que quede claro, solamente a través de alimentos. Exacto, solo a través de alimentos, bien lo dijo la chef. Ahora, como la verdad aparentemente es un tema muy básico que muchos de nuestra audiencia ya lo conocen, pues creerán que se ve de volada. No es cierto. Encierra una gran cantidad de información y pretendemos desmenuzarlo un poco más de lo habitual, por lo que en esta ocasión solo nos vamos a referir a 3, tal vez 4 de esas letritas. Y vamos a reservarnos en específico 2 para un segundo episodio. ¿Están de acuerdo? Bien, sí. Supongo, ya me imagino cuáles son esos 2. A ver, échale, chef, tú sabes. Sí, de plano, bueno, pues hago un adelanto, es tiempo y temperatura, ¿no? Es correcto. Vamos a dejar tiempo y temperatura para otra ocasión, porque sí son esos muy intensos. Sí. Y nos vamos a centrar ahorita en lo que son la comida, la humedad, la acidez, y si nos da tiempo, trabajamos oxígeno. ¿Les parece bien? Va. Vale. Va que va. Entonces, ¿qué tal si ahora me ayudan ustedes? Porque luego acaparo mucho el micrófono. Bueno, que ni hay, ¿verdad? Pero así igual, se dice. Así se dice. Bla, bla, bla. Alex, ¿qué pasa con la comida? Porque luego mucha gente cuando estamos en inspección, no sé si te ha pasado, cuando preguntan, ¿qué es el chato? ¿Y a qué se refiere comida? Y a veces la gente cree que es la comida de nosotros, y sí es un poco la comida de nosotros, pero más bien nos estamos refiriendo a la comida de los microorganismos, ¿no? Lo que ellos requieren como nutrientes. Exactamente. Ojo, que ahí hay algo que me acordé, perdóname, Alex, me acordé en cocina, que esto es algo que yo siempre lo comentaba con mis compañeros o los cocineros, es que sí, las bacterias y los seres humanos tenemos necesidades muy parecidas, necesidades básicas, ¿no? Y una de ellas son justamente la comida o el alimento. Y no es que precisamente haya bacterias gourmet, o sea, no es que tengan esta sensación como nosotros los humanos de querer comer algo por gusto, ¿no? Sino porque ellos encuentran ahí las condiciones o algo ideal, ¿no? Entonces sí, arráncate, Alex. Pero, perdón que interrumpa, y tienen preferencias, ¿eh? Y tienen preferencias, sí, claro. Tienen preferencias. Sí. No son gourmet, pero sí escogen ciertas cositas de manera específica. Importante, sí. sí. Ya no, dice Alex, ya dejen de hablar. Como menciona, ¿no? La C de comida, pero también la vamos a poder ver con algunas organizaciones que nos la van a poner como S de sustrato, y ahorita lo vamos a dividir. Comida, pues vamos a hablar de, como bien lo estaban diciendo, esa disponibilidad que van a tomar los microorganismos del alimento, ¿sí? Puede ser un nutriente, puede ser una proteína, puede ser un aminoácido o un lípido, es decir, una grasa. ¿De qué va a depender? Pues del tipo de microorganismo a tratar o en cuestión. No olvidemos que va a haber algunos que van a presentar esporas. Entonces su espora, es decir, esa capsulita que la va a proteger del medio ambiente, va a jugar con esos factores del chato para alargar su supervivencia.
Podríamos decir que en proteínas como res, pollo, pescados y aves, sí los vamos a encontrar, o esas bacterias van a requerir más nutrientes, tal vez por ahí algunos detalles de humedad o proteína, pero no olvidemos, cuando vamos a hablar de secos o los enlatados, que ahí cambia esa disponibilidad, esa comida, vamos a decir que esa C la vamos a convertir en una S, porque ahí a lo mejor no va a haber humedad, no va a haber un nutriente, pero va a esperar el microorganismo el momento preciso, es decir, que lo va a tomar como un hospedero, una casita donde se va a refugiar, se va a dormir y va a esperar la condición ideal de otros factores como puede ser tiempo, temperatura o humedad para potencializar, activarse y empezar a reproducirse. Ejemplo, en granos, en semillas, en harinas y en enlatados, ¿no? Porque la lata está ahí y puede estar contaminada o no, no lo sé. Solo hasta que yo la llego a utilizar, Los la factores abro y favorables. pueden darse esos factores favorables. Como les mencionaba, tal vez en cocina, en ciertas especies, tanto vegetales como proteínas, sí podemos ver esas condiciones o interactuar más con esas condiciones. ¿Por qué? Porque si queda un alimento expuesto, sabemos que puede haber un crecimiento. Si lo lavo correctamente, puede llegar a esas esporas a prevalecer. Ya les estoy poniendo otro factor que sea la humedad, donde puede empezar ese ciclo de reproducción, ¿no? Es decir, las estoy despertando de su sueño, de su latencia, y es cuando pudieran darse condiciones por un mal manejo, por un mal lavado, por una mala refrigeración, por un orden y acomodo que a lo mejor luego olvidamos, y en refrigeración, aunque tengan una temperatura, a lo mejor no tienen todavía un nutriente y por algún escurrimiento, una Ya lo proteína que consiguen. esté en el interior, escurre o gotea o descongelo mal y ya le estoy dando la dosis que necesita para activarse y podernos generar alguna enfermedad. Le estás dando su pizca de fuerza. Exactamente. Ellos nada más están esperando el momento adecuado. Recuerden que tenemos ahí varios tipos, las que requieren oxígeno, las que no requieren oxígeno, algunas que toleran el frío, unas que toleran la sal, otras que toleran el calor. Entonces ya empezamos a hablar de grupitos o selección específica que decía la chef, las bacterias gourmet, y tiene toda la razón. Sí. Porque unas van a decir, yo sí me voy al frío, pero ¿sabes que yo de plano no? Prefiero un medio seco, una harina, y espero que me caiga humedad. Cuando me caiga humedad, ¡pum!, florezco y me puedo hacer visible, que podría ser el caso de un moho, de una aflatoxina, un Bacillus cereus, hablando de almidones, igual en vegetales, en refrigeración, ¿no? Sí, que luego de llegan hecho, a estar ahí las esporas latentes y en una corriente de aire, y cuántas veces no hemos visto en los refrigeradores los cambios de coloración, los moho y demás, ¿no? Que de hecho, mira, tengo ahí dos notas. Ya nos habías tú comentado antes, no sé si en pláticas previas a cada episodio o en un episodio, acerca de los peligros de colocar alimentos en las puertas de los refrigeradores caseros. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener una variación de temperatura y un flujo de aire que además pueden jugar en nuestra contra y generar contaminaciones cruzadas y oportunidades para microorganismos. Eso sin empezar a abordar temas que son para el otro programa sobre bacterias psicrófilas, porque ya entramos ahí en la doble T. Pero es muy importante mencionar esa parte. Además, resaltando lo que comentas sobre los sustratos, es correcto, muchos organismos van a estar latentes en las superficies y no solo de alimentos, sino también de empaques. Tú nos hablabas de las latas y yo supongo que lo mencionabas como microorganismos encapsulados dentro del empaque. Dentro del empaque, exactamente. Sin embargo, también vamos a tener presencia de microorganismos latentes a través del polvo en la parte exterior de las latas, y ya no se limita a las latas. Esto ya se va a expandir a cualquier tipo de envase, paquete o bolsa, ¿no? Leche, botellas de agua, paquetes de sopa de pasta, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si tenemos bacterias que van a esporular, esas esporas pueden depositarse a través del viento y el polvo, precisamente en los empaques de alimentos o en alimentos per se como una fruta y una verdura, ¿no? Sí, por eso
es muy importante ligar el sustrato y la disponibilidad de alimento a la zona donde estoy para empezar a jugar con las TES, porque ahí va la clave del almacenamiento. No es lo mismo un almacenamiento refrigerado, un almacenamiento a temperatura ambiente, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor no requiere un aire acondicionado, a diferencia de playa, y ese mismo aire puede ser un vector, si yo no lo tengo considerado en limpieza, en mantenimiento, para propiciar la condición por ahí de humedad faltante o en un momento dado una contaminación cruzada que se pueda presentar condiciones favorables para que los microorganismos despierten de esa latencia. Okay, yo les pondría una pregunta en la mesa, siendo muy objetivos, pero muy objetivos y más conociendo cómo es que funcionan los microorganismos. Si te encuentras, no sé, dice Juan, el polvo que llega, los envases y demás, para que un microorganismo crezca necesita tener sustrato. Sustrato es la comida, son los nutrientes, ¿no? Pero un envase no es un sustrato, un envase es un material normalmente completamente que no va a reaccionar y supongamos que no lo vamos a utilizar a corto plazo, no llegó a mi cocina, llegó a un CEDIS, llegó a un almacén donde seguramente va a permanecer por mucho tiempo ahí. ¿Qué probabilidad existe de que ese microorganismo sí sobreviva en esa lata que está almacenada en una esquina y que probablemente yo no ocupe pronto, ¿no? Que también les pongo la diferencia entre microorganismos que puedan estar en el polvo y que puedan llegar así volando a microorganismos que puedan estar presentes por ejemplo, en los orines de los ratoncitos, ¿no? Porque te van a decir, oye, en un CEDIS, pues probablemente no hay polvo porque está cerrado, pero probablemente hay plaga y entonces sí, los ratoncitos pueden llegar y poner ahí sus heces fecales o su pipí y ahí también viene una carga microbiana, ¿no? La pregunta sería justamente, ¿qué tan probable, qué tan viable, qué tan relevante puede ser el que el microorganismo esté en el envase, que es algo que no va a reaccionar, que no es un sustrato, que no le va a proporcionar lo que una bacteria requiere para crecer y reproducirse? Pero se vuelve vector, ¿no? Ay, perdón, Alex. Sí, tal vez que ya lo dijiste, sustrato y polvo como tal, no. Aquí va el vector. ¿Y cuál sería el primer vector? Las manos. El manipulador. Y si utilizo un trapo, y el trapo va húmedo, y no lo lavo, ya empieza una contaminación cruzada. Diste en un punto muy importante, Ara, que son los flujos de aire y las faunas nocivas, que muchas veces, por eso hablaba, conocer los almacenamientos, la condición puede ser ideal, o no tengo la certeza de que ese polvo o esa corriente de aire me llegue a contaminar X lote o alguna producción. Pero cuando hay moscas, pues la mosca se para en material fecal. Y si esa mosca se te cae en una máquina de hielo o entra a una cámara, ya puedes generar una contaminación tremenda. De roedores hablabas de leptospirosis, es correcto. Si hablamos de agua, flujos de agua, personal que no se lava las manos, contaminación fecal, ¿no? Más estafilococcus por las malas prácticas. Entonces, a lo mejor puede o no haber, pero sí existe un potencial que puede ser el manipulador o los vectores, si no hay unas buenas prácticas de respaldo previo que nos ayuden no a eliminar, a mitigar y a controlar. Que justamente es al punto que quería que llegara. Sí. Que no es como que nos espantemos de ya encapsulen todo, no dejen que nada tenga acceso con nadie, ¿no? No va a haber nada estéril, ¿no? Ni nosotros, nuestras manos son estériles. El punto está en que deben existir todas esas, además de cuidar las condiciones en las cuales el microorganismo crece, que es no dejarle nutrientes para que se alimente, identificar claramente cuáles son mis alimentos potencialmente peligrosos para darles mayor foco. Bueno, además de todos esos factores que tengo que cuidar para que no crezcan, bueno, también tengo que saber que detrás de eso hay controles, pero ya de la manipulación, no tal cual del alimento como tal, que es el potencialmente peligroso. Sí hay como que disociar un poco la idea. Por un lado es el alimento que es peligroso, que cumple con todos los requisitos para que un microorganismo le sea atractivo y diga, quiero con este alimento, ¿no? Y por otro lado,
todas esas prácticas, todos esos controles que tenemos como manipulador para que yo no lleve mis microorganismos, obviamente, a ese alimento peligroso, ¿no? Exactamente. Y es que además, aparte de esos flujos de aire, recordemos que si hay microorganismos latentes en una superficie inerte, incluso que no le va a proveer los medios, pero se mantiene latente, espera la oportunidad. Pasa de la latencia a la actividad cuando se presenta la oportunidad, y en el caso de un envase, sobre todo de alimentos listos para consumo, la oportunidad se da al abrir. Y ese es otro elemento. Por eso, aunque como tal el material sea un envase aislante que va a evitar la contaminación del producto y le da su preservación, si hay una contaminación aérea de ese envase y al momento de utilizarlo no tengo esa buena práctica de hacerle una sanitización, voy a brindarle la oportunidad al microorganismo de encontrar todos los medios necesarios o alguno de esos para empezar su activación, ¿no? Entonces, esto es como un pequeño complemento de lo que nos estaba diciendo Alex respecto a esta parte tan sensible de la contaminación cruzada al momento de manipular los alimentos. Oigan, y del sustrato. esperen. Pero eso y siempre y cuando los empaques los podamos lavar. Así es. Pero, por esa es ejemplo, otra. si el empaque es, estoy pensando en un empaque de una bolsa de kilo de harina, de papel, ¿qué le haces? De papel, una bolsa de papel. No puedes. ¿Qué le haces? No se puede lavar. No se puede. Y ponerle Sprite, sanitizante, o sea... Si lo que quieres es que no se humedezca ese alimento, ¿no? Porque entonces caerías en el punto de humedad. Sí, exacto. Pero a ver, vamos también, yo creo, a identificar aquí que, por ejemplo, voy a tener alimentos que son ingredientes, ¿no? Claro, Entonces, claro. si son ingredientes, Sí. dependiendo del ingrediente y la receta a aplicar, ese alimento va a pasar a un proceso térmico, probablemente, que de haber la oportunidad de que un microorganismo aproveche, la va a perder o no le vamos a dar el tiempo suficiente. Sí, cierto. para desarrollarse, Sí. ¿no? Ese es en el caso de la harina, porque no puedo mojar el papel, ¿verdad? No. Sí, a Sin lo mejor aquí embargo, podemos yo poner estaba un refiriendo- ejemplo. Ajá, perdón. Cuando ya hay por ejemplo, una ceniza, un chile quebrado o un condimento, como dice la chef, que lo tengo que vaciar y a lo mejor va a ir directo, ¿no? Ejemplo, una Ese sí. ajonjolí se me ocurre, ¿no? ¿Qué pasa si yo no conozco o no tomo en cuenta ahí las recomendaciones del proveedor? Ahí ya le voy a dar condiciones favorables para que puedan reducir la vida de anaquel del producto y se puedan presentar algún tipo de contaminación o algún microorganismo. Cuando ya lo llevo a la cocina, normalmente esos empaques ya no entran, ¿no? Hago un trasvase o hago una porción, a lo mejor en un contenedor o un cambro, ¿no? Entonces ahí volveríamos al punto inicial. Secos, a lo mejor no hay manera más que controlar el envase o tener un buen proveedor o un buen almacenamiento, pero en los potencialmente peligrosos sí existen un poquito de mayor controles y obvio, el riesgo también es mayor porque hay ciertos factores que no puedo descuidar, que ahorita vamos a ir tratando, porque los microorganismos, hay que recordar que se nos pueden reproducir cada 20 minutos de manera exponencial, que ese es el gran detalle con los microorganismos o las bacterias, a diferencia de un parásito o un hongo que uno lo puedo ver, otro tal vez lo voy a poder segregar, pero las bacterias tienen un crecimiento exponencial en cuestión de minutos. Ya si dejan esporas, pues ya se incrementa más ese potencial. Si nos dejan toxinas, bueno, el riesgo es mayor porque esta toxina o ese veneno que segregan puede ser un detonante inmediato a la gente que lo va a consumir o al grupo de personas que lleguen a consumirlo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de... Justamente. Y es que creo que sí hay que hacer mucho énfasis en este concepto de alimento potencialmente peligroso, porque sí, todo lo que mencionan tiene mucho de razón. El punto está en que nosotros podemos tener un universo de alimentos y ese universo de alimentos va a tener ciertas características. Y nosotros tendremos que analizar cada una de esos productos, las características de ese producto, y decir a cuál tiene mayor probabilidad de que pueda tener un crecimiento
¿no? Y sobre ese voy a poner mi foco. Entonces, cuando hablamos de harinas, cuando hablamos de productos secos, cuando hablamos, sí, obviamente, si tengo un mal almacenamiento y hay humedad, pues voy a propiciar que haya crecimiento de un hongo y que ese hongo pueda generar alguna micotoxina, ¿no? Pero tengo otro tipo de alimentos en los cuales por todos lados, por todos sus flancos, puede ser atacado porque es rico en humedad, porque es muy alto en proteínas. Ay, es que ya te adelantaste. Ya te iba a decir, generalmente cuando trabajas esto, tú les dices, ay, no, los nutrientes en el alimento, en la comida, ¿no? La humedad. Y ya después de acidez dices, ahora sí, chavos, ¿qué alimento reúne humedad, comida y no es ácido? Ah, los potencialmente peligrosos, ¿no? También, Juanito, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son esos nutrientes, Juan, que atraen a los microorganismos? O sea, que les son más tentadores. Ya los comentó Alex, vamos a hablar de proteínas, aminoácidos, lípidos y azúcares, pero de estos que van a hacerles más útiles y los que van a buscar más van a ser aquellos que son los aminoácidos o las proteínas. ¿Por qué? Porque, como me enseñaron en la escuela, son como los ladrillos con los que un organismo construye tejidos. Entonces, es lo que le da el material biológico para hacer su división celular, que es lo que entendemos como su reproducción y su proliferación. Por eso va a preferir el encontrar alimentos ricos en proteínas, porque le proveen precisamente de ese material. Es lo principal. Los azúcares lo que les va a proponer, les va a proveer es energía, tal cual, ¿no? Y a lo mejor parte de su estructura, obvio, tienen una bicapa lipídica, pues la van a obtener a través de las grasas. Pero el ingrediente así fabuloso, son las proteínas. El ingrediente secreto es la proteína. A cierto tipo de alimento. ¿Ande? El ingrediente secreto. El ingrediente secreto, sí, porque muchas veces, y eso es muy cierto que comentaba ahora en auditorías, la gente se va a la idea de que como es un potencialmente peligroso ya está contaminado. No, trae una carga bacteriana de origen, sí, que lo ayuda a mantener esas características organolépticas. Pero también durante esa manipulación o esa conservación puede llegar a contaminarse por vectores, que pueden ser de N cantidad dependiendo del tipo de alimento. En una auditoría reciente un chico me preguntaba, ¿usted qué opina del huevo para lavarse? Ay, ¿qué problema es ese? Que lo habíamos platicado. Creo que todo el mundo te pregunta eso siempre. Sí. Todo el mundo. Bueno, aquí, si ¿y tengo que lavar el huevo? Si lo desmenuzamos por el chato, primero recordemos que es semipermeable. Puede traer excreta, puede traer sangre y trae aparte una membrana que lo protege. Pero cuando yo ya le meto agua, humedad, ese vehículo, esa agua, si no está dentro de parámetros, en vez de ayudarme a la limpieza, se vuelve un vector. Exactamente, me va a potencializar la posible presencia de salmonelosis, ¿no? ¿Y a dónde se va a ir? A la tarja, al estropajo, al trapito, a la mano. A lo que esté alrededor. A lo que esté alrededor. Entonces, por eso es luego muy importante qué alimentos sí se tienen que lavar y no. Y aquí es el caso de las carnes, ¿no? Hay quien dice, ¿se lava el pollo? ¿No es un dilema? Esa es otra, sí. Por estos factores de contaminación. Entonces, cada alimento va a tener una preferencia, sí, pero la clave es la proteína, pero también la clave es cómo conservas y cuando vas a empezar a sacarlo de ese almacenamiento, cómo lo vas a manipular. Y ahí entran ya factores de buenas prácticas desde la mano, el ambiente, el entorno de la propia cocina. No es lo mismo un snack a temperatura ambiente en una playa que una cocina fría en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí ya empiezan los factores y empezamos a jugar ya con tecnicismos de un mise en place, es decir, una producción previa, a lo mejor solamente sirvo en campanas que van tapados, tiene una finalidad, ¿no? O a lo mejor solamente en el centro de consumo levanto comandas y sale de una cocina. Entonces, todos esos controles tienen una finalidad que es reducir esos factorcitos del chato. Es correcto. Para que no se potencialice ese posible crecimiento y no existan posibles vectores de contaminación. El que guste. Tanto de contaminación como de proliferación, ¿no? Exacto. Porque como lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del chato,
Todos estos factores van a actuar de una u otra forma para permitir la división celular, que como ya habíamos dicho, va a representar el crecimiento en la carga bacteriana de un alimento. Entonces, van a decir, ay, es que exagera, son un montón de controles, sí, pero cada uno está pensado para restarle cada vez 20 minutos más o 30 minutos más a esa división celular, porque si no, de poquito en poquito se va llenando el vasito, o lo que es lo mismo. Vamos a tener una carga bacteriana tal que sí va a representar, por dosis infectante, que es otro concepto, un peligro a la salud, y la inocuidad se perdió. Como además es una condición dada en un microorganismo, que como dice su palabra es microscópico, no lo vamos a detectar. Por eso es que somos tan estrictos y tan exigentes con las buenas prácticas de principio a fin, hasta que entrego el alimento. Oigan, y a veces hasta nos preocupamos por cómo el comensal utiliza la comida. Pero sí. Justamente me trae a la mente, siempre cuando hablo de chato, cuando nos toca dar ahí platiquitas o cursos, el chato. Siempre viene a mi mente cuando yo trabajaba en retail, y no sé si a ustedes les tocó, yo sé que el día de hoy, porque ya no lo he visto, creo que ya no existe, la verdad, ese concepto de la venta de pastel por kilo en centros comerciales, y te ponían siempre ese pastel a la mitad del pasillo por donde todo pasaba. Sí, sigue existiendo. No sé si al día de hoy existan planchas de hielo, qué sé yo. Bueno, cuando yo trabajaba eso no existía, pero estaba ahí el pastel por la eternidad. Y era como el ejemplo más claro. Digo, ahorita que hablamos de comida, porque yo creo que este programa servirá solo para hablar de ese concepto sustrato, comida, sustrato. Siempre era pensar en ese pastel que ustedes veían delicioso cuando acababa de salir, que era 3 leches, que escurría la lechita deliciosa. ¿Ustedes consideraban que era un alimento potencialmente peligroso? Mucha gente lo pudo haber visto como algo, ay, es solo un pastelito delicioso, ¿no? Y tal vez el que se compró la primer rebanada o el primer kilo de pastel. Sí, la hizo. Sí, la libró. La armó. Sí, fine. Pero si pasó todo un turno ese pastel y te tocó la última rebanada, es donde yo diría, oh, por Dios, qué peligro, ¿no? Y además todo el mundo hablándole al pastel. Sí, es lo que iba a comentar. ¡Ay, qué todo rico mundo. Se ve, mira! Y arrojando todos sus estafilococos ahí. Y el chamaquito metiendo la mano. Perdón, mira, ahorita viene una temporada, bueno, en 1 o 2 semanitas, dependiendo cuando salga el programa, que va a ser un evento deportivo, el Super Bowl. Y en todas las tiendas te ponen camas de hielo con cortes y ya te ponen todo junto. La cebolla, el nopal para asar, para que armes tu paquete. Ya no hablamos de calidad de agua, nada más estamos poniendo cómo lo montan, ¿eh? Entonces ahí se los encargamos. ¿Por qué? Porque justo eso, está en un pasillo que no tiene a lo mejor las barreras físicas o los controles, que puede llegar a ser un vector. Porque ni emplayado los ponen, ¿no? Exactamente. Me hiciste recordar mi infancia, cuando de repente iba con mis padres a hacer el súper yo de niño, y ya existían estas islas con hielo frappé, y que te ponían, por ejemplo, en Semana Santa, productos del mar, ¿no? Ya vas con tus papás y dices, ¡ay, papá, ¿y cuál es el pulpo? Y dices, mira, es este. Y que te dice, mira, ahora, no, deja que lo levante y te lo enseñe. Ven, siente la ventosa. Y ahí estás picándole a la ventosa con tu dedo todo moqueado, y ahí se queda ese pulpo, ¿no? O sea, eso es lo que yo recuerdo de cuando yo era niño, ¿no? Tus pescaditos de ojos. Hace mucho tiempo que pasó. Pero oye, sí, se pero queda jugándole exacto, pero jugándole al abogado del diablo, o sea, ahí puedo yo pensar, quizás el calor va a ayudar, ¿no? En el caso del pulpo. Pero a la bacteria, yo creo, ¿no? No. Pero pues, ¿A qué calor te refieres? De la cocción. Bueno, mira, es que nuevamente tenemos que recordar que hay variedad de microorganismos. Si tú, por ejemplo, te topas tal vez con una Escherichia coli, con un Vibrio cólera, pues sí, le aplicas calor y a lo mejor te tienes que esperar unos 65, 68 grados, empieza a morir. Van a haber otras que son más resistentes, como una salmonela, que va a aguantar hasta 70 grados, y me estoy adelantando a otro programa, perdón. Pero, ¿qué pasa si lo que le arrojaste venía de tu boquita, que era el Staphylococcus aureus? Sí, ¿Lo vas a matar? Sí, lo vas a destruir con el calor, pero si le diste chance de generar toxinas, ya no. ¿qué más da el calor?
La toxina se va a quedar. Ese es el verdadero problema, que van a haber variedades de microorganismos que tienen el potencial de generar toxinas. Así como las hay las que se encapsulan y como las hay las que siguen con división celular en frío, pues las hay que generan toxinas. Entonces, pues tú puedes meter calor, pero va a depender del bichito que ande en el alimento. Sí, ¿no? siempre y cuando haya cocción, ¿no? Pero habrá muchos alimentos, como en el caso del pastel, que ya son alimentos listos para ser consumidos, que no va a haber ningún proceso de nada. Oigan, ¿no? y eso me recuerda algo. Luego, primero ves el pastel entero y luego ves un pastel en vasito con tapita. No tiene ese origen, ¿verdad? No sé, pero Pero sí lo no han sé. visto, ¿no? Que venden el pastel en vaso. ¿No? Y ahora con todo lo que dicen yo, ya no quiero comprar ese vasito. En retail no lo he visto, en otras panaderías más, digamos que más gourmet, no sé si se llaman gourmet chefs cuando son No, más bueno, no nice. sé. Yo voy a tienda de Hippie chic autoservicio. trendy, Sí, Pero, lo encuentro, ¿eh? pero entiendo que es como el corte del pan, ¿no? O sea, lo que te va quedando de la pedacería del pan, después ya te lo ponen en un vasito y te Pues ponen tu tiene jarabe de tres relleno, leches. tiene merengue. Puede ser, o sea, sí puede ser eso, Ara, que es una manera de no tener mermas, pero eventualmente le vas a meter una crema batida, fruta, ¿no? Ya sea un almíbar o fruta fresca, un almíbar por ahí, o sea, sí le vas a dar pues más punch al tema de las, pues, a De las las obras. bacterias, ¿no? Es que, sí, Yo, es una forma bonita. yo lo vería como un problema si es que te sobró pastel y entonces te lo llevaste ahora a un vaso como para no tirarlo. Pero si digamos que no te sobró pastel, sino de lo que tú armaste un pastel y ves que cortas pedacitos porque tal vez tu pastel es de O sea, forma si lo de hiciste corazón. pensando en esa Sí, presentación. o sea, fue chueco, se quedó Tú chueco. formas corazón y te quedaron pedacerías de pan. Con esas pedacerías correcto. de pan, ahora lo pongo en un vaso y ahora sí le pongo como todo lo que fuera un pastel, pero en vaso. Sí. O sea, no es como lo que me sobró de lo que puse a la venta, sino de lo que me sobró de pan y le estoy agregando materia prima. Claro, Estás aprovechando un bizcocho. está bien hecho. Ándale, eso yo no lo veo mal. Pero ya de que me sobró el pastel. Digamos que únicamente lo que digo es, quiero pensar que es así. Sí, quiero ¿Me pensar explico? que es así. Yo quiero, mi Exacto, punto exacto. al tocar el tema es, yo quiero pensar que es así. Sí, que Porque haces la realidad. hay de pedacerías a pedacerías. Porque a lo mejor no en una tienda de autoservicio, pero sí en una cremería local, te venden la pedacería de barras de jamón. ¡Ay, claro! Ese es otro elemento. Y obviamente la pedacería es muy barata, es muy económica, pero yo sí apuesto que podemos tener un peligro ahí. No lo refrigeraron, ¿no? Es lo que te iba a decir. Yo creo que le rompen la cadena. Quédate un rato viendo cómo laboran en la cremería de tu casa, de tu colonia, y verás. No, es más, no te voy a decir nombres, pero en una cadena, esa pedacería la hacían carnitas y te la vendían. Y sí se da. ¿En serio? ¿Y a poco la textura sí pasa? Se daba doradita, sí pasaba, pero bueno. Era así como más... Dice Alexa, uno después de... Ay, mira, tú le mezclas las otras cositas y haces alambre de carnes frías. Sí, exactamente. ¿No? Mira, ya estoy revelando los oscuros secretos de la cocina industrial. Pero sí se da. Pero sí, o sea, ¿cómo haces para aprovechar tus sobritas? Puedes hacer un alambre de carnes frías. Pero ahí no está mal. A ver, pero si no rompimos la cadena de frío, ahí no hay problema, ¿no? Por eso, vamos. Todo esto que estamos mencionando es como lo del pastel. Existe el lado bueno y existe la mala maña. Ajá. La cuestión aquí es saber qué me va a tocar. Un vaso de pastel que se hizo con pedacería de bizcocho destinado para ese fin o con un sobrante de pastel. O sea, eso ya no lo sé. Pollo rostizado. No sé si les ha tocado que en las pollerías, donde están los pollos rostizados o asados, que no... Bueno, yo me imagino que es así. Pero está la opción... A ver, échale. Está el pollo asado y el pollo rostizado y tienen opciones. Entonces, ¿quieres taquito dorado? Y dices, los taquitos dorados serán del pollo que no se vendió ayer porque obviamente no quieres tirar el pollo. Pero seguramente ese pollo rostizado o asado pues no permanece, ni siquiera permanece en calor, o sea, no está sometido a calor, sino está en un proceso de enfriamiento. Ese pollo está pasando por un proceso de enfriamiento, ni siquiera está en sostenimiento.
Y si les sobró, si les quedó, punto que fue el último lote de producción, ¿no? Pero de cualquier forma pasó un buen rato en lo que se enfrió, y si se enfrió de manera adecuada, y ya el otro día dice, hazte los taquitos dorados, porque A ver, no. rápido. 2 cosas. Primero, estás entrando en terreno de tiempo y temperatura, y ahí va a haber un capítulo para tiempo y temperatura. 2, me acabas de recordar, nuestro capítulo de carne al pastor. ¡Qué bonito! ¿Por qué? Sí. Porque el trompo, ya hablamos del trompo mucho en ese capítulo, y por favor, audiencia, les vamos a poner la liga para que vayan y vean el capítulo de pastor, está tan bueno como los tacos. Vamos a ver que a veces nos sobra un poquito del trompo, y ¿qué hacemos? Lo bajamos, como dirían en el argot taquero, y ya sea que lo vaya parrillando y sacando directo de ahí en tacos, o lo guardo. Lo guardo para utilizarlo en otro momento. Como que me recordó eso cuando hablaste de este pollito que sobró, ¿no? No sé. Ahora, Cualquier taquería se da. Sí, ¿verdad? Pero otra vez, y esto que quede muy claro con nuestra audiencia, no estamos hablando de que todo esto sea malo, simplemente de que existe una línea entre cosas que se pueden hacer si se hacen con ciertas buenas prácticas y cosas mañosas, y que si existe la posibilidad de que nos toque algo manipulado de manera mañosa, existe el potencial de enfermedad. ¿Por qué? Otra vez, porque estamos hablando de un elemento que tiene el sustrato para las bacterias. Ya regresamos al tema. Y yo creo que ya para cerrar como este tema digo que va a ser solo el capítulo de sustrato comida, porque ya nos vimos como muy extendidos. Yo creo que sí es importante que la gente comprenda bien, que tenga los conceptos del chato bien anclados, bien comprendidos, para que puedan jugar con estos factores y evitar que haya crecimiento microbiano. ¿Por qué? Hablábamos del pastor, hablábamos del pollo, ok, lo pueden enfriar, pueden empezar a jugar con tiempo y temperatura, y lo pueden enfriar bajo condiciones adecuadas, y claro que lo puedo utilizar después. Pero si yo me aviento como el Borras y ya nada más fui y lo aventé al refrigerador porque ya me voy, yo ya voy a cerrar, bueno, entonces ahí tu alimento nunca va a enfriar de manera adecuada, y lo único que hiciste es dejarlo ni frío ni caliente. El limbo de la temperatura, y es donde no deben de estar los alimentos, y ahí es donde valióse queso la cosa. Y entonces es donde yo empiezo a generar esas condiciones para que los microorganismos crezcan. El punto es, si nosotros comprendemos bien cómo funcionan todos estos factores del chato, podemos hacer mucho con nuestros alimentos y evitar generar tanta merma. Eso es lo que podemos hacer. Muy bien. No sé si alguien quiere agregar de una vez otra conclusión, porque esta ya fue la mía. Ok, ahí voy. Mira, qué buena onda, ya te la... Ya la vetó. Pues nada, yo así en general, y no solo hablando de la comida o el sustrato, a los que nos están viendo y escuchando, piénsenlo así, el chato es una estrategia de guerra. O sea, conoce a tu enemigo, cuáles son los puntos débiles, y ahí sabes dónde vas a atacar. Y justo el chato, y en concreto en el programa de hoy, la C de comida o de sustrato, son una de las cosas que nosotros podemos atacar. No es que la quitemos, porque evidentemente no le podemos quitar la proteína a la comida, porque entonces, ¿qué caso tiene que te la comas tú, no? Ujú. Sin embargo, podemos evitar el crecimiento a través de otros métodos, ¿no? De conservación, y por supuesto, la higiene es fundamental para evitar ello, ¿no? Sí. Sí, yo me cuelgo de la conclusión de Chef, que lo dijo muy bien. Justo debemos de ser como ese estratega. Exacto. Al enemigo no lo veo, pero tengo que conocer cuáles pueden ser esas debilidades. ¿Y cuál sería la debilidad? La limpieza, el orden y acomodo y las buenas prácticas. Y con esas 3 herramientas, no lo voy a eliminar, pero sí lo voy a mitigar. Le voy a dejar muy poco espacio para que él pueda actuar. Es correcto. Y ya nada más para redondear, abogando un poco por la parte de la capacitación, yo estoy seguro que mucha de nuestra audiencia que trabaja manipulando alimentos ve el concepto del chato como algo aburrido, repetitivo y tedioso. Sí. El propósito de esto, y como conclusión, es que revaloricen ese elemento teórico entre ustedes y con sus colaboradores,
y se permitan profundizar y dominar más el concepto del chato, porque como bien lo dijeron ya tanto la chef como Alex, es nuestra estrategia de guerra, y es como vamos a mantener a raya al enemigo. Y pues eso es todo. Muchas gracias por haber estado aquí. Perdónenos que no logramos llegar a Cider. Yo creo que lo van a valorar. Tendrá que existir un episodio, yo creo que van a valorar cada letra del chato, pero lo que sí nos interesaría mucho es que nos compartieran sus comentarios. Si ustedes recuerdan otros ejemplos, quieren meterle más información a lo que ya hablamos hoy, tienen anécdotas, pónganlas ahí. También una petición de nuestra parte. Nada más rápido, hagan de cada letra del chato cada vez más sabrosa. Ya, échale. Una petición, agradecemos que nos puedan ir colocando, si ustedes tienen algún tema de interés que quieren que hablemos, si ustedes quieren que desarrollemos un tema en específico, aprovechen el expertise. Hay un nutriólogo que está muy desarrollado obviamente en el servicio de alimentos, pero pues sabe la parte clínica. Está la chef, que obviamente ella es de cocina, y bueno, estamos Alex y yo, que somos de una unidad de inspección y obviamente conocemos los estándares, las normas y los criterios que se deben de utilizar para manejar los productos con inocuidad, ¿no? Que son los malvados que los auditan. No somos malvados. Entonces, pues nosotros pedimos que si ustedes quieren hablar de algo, colóquenlo aquí y nosotros con todo gusto desarrollamos el tema. Muchas gracias, agradezco a todos, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Ríguenle la pólvora. Y síganos en nuestras redes sociales, que también ahí publicamos muchas cositas más, ¿ok? Nos vemos y cuídense mucho. Bye, bye. Bye.